Una vez más, vamos a comentar la lección número 7 del proyecto de escuela sabática titulada La Ley y la Gracia. Vamos a hacer una oración breve. Nuestro Dios y Padre que moras en los cielos, imploramos tu asistencia en este comentario. En el santo nombre de Jesús, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. La ley y la gracia es un tema que se encuentra a través de toda la Biblia. Todas las confesiones religiosas enseñan al respecto y en teoría comprenden la relación que existe entre estos dos conceptos, la ley y la gracia. La ley es la norma de justicia de Dios. Violar esta ley es pecado. Así se menciona en 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Y nosotros, todos, hemos violado esa ley. No hay nadie que escape. Todos hemos violado esa ley. La escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Gálatas capítulo 3, verso 22. Es solo la gracia de Dios lo que puede salvarnos de la condenación de la transgresión de la ley. Aunque se expresa de diferentes maneras y en diversos contextos, el tema de la ley y la gracia indudablemente se encuentra en toda la Biblia, incluyendo el libro de Deuteronomio, en donde se encuentra este tema en un contexto peculiar. Libro de Deuteronomio es el libro en el que encontramos este tema, pero con un contexto peculiar. ¿Qué tiene de peculiar el tema de la ley y de la gracia en el libro de Deuteronomio? Vamos a iniciar en la parte del domingo. Vamos a ir respetando cada día. En la parte del domingo nos menciona la ley del cielo. Dios es un Dios de amor. El amor es el principio de su carácter y el fundamento de su gobierno. Y como Dios quiere que nosotros, sus criaturas, le retribuyamos ese amor, nos ha creado como criaturas morales, con libertad moral, la libertad que confiere el amor. Solamente dentro del contexto del amor es posible el pleno desarrollo del ser. Quiero leerles en el libro Patriarcas y Profetas un pasaje respecto al tema de la ley del amor. Se encuentra en la página capítulo 12 de Patriarcas y Profetas y dicen, siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Un Dios amor, una ley de amor, una retribución por parte de sus criaturas, también basada en el amor, la comprensión y el aprecio del carácter de Dios. La palabra clave entonces es amor. En el cielo, todo tiene como fundamento
el amor. Es el fundamento del gobierno de Dios. Los principios del amor es el fundamento del carácter de Dios. Y por eso Dios nos hizo entes libres, criaturas con facultad de elegir, con la facultad de elegir libremente, y a eso le podemos llamar tal vez de una manera forzando el concepto moral. Nos hizo seres morales. Bueno, la palabra moral hace referencia a una disciplina filosófica que estudia el comportamiento y con respecto al bien y el mal. Así que los ángeles que están en el cielo, por ejemplo, ellos tienen una conciencia libre del conocimiento del mal. Para ellos, el conocimiento de la voluntad de Dios es el conocimiento superior, el mayor conocimiento que ellos puedan estudiar es la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es a donde enfocan todas sus facultades de continuo. Ellos tienen una conciencia como la de Adán y Eva antes de pecar. Su conciencia solamente es pura en el sentido de que no hacen solamente lo bueno, pero sí son seres que tienen que elegir mantenerse sujetos a la ley de amor, porque ellos también pueden elegir no hacerlo. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con uno de ellos, el querubín cubridor, Satanás, Lucifer. Entonces, él se desvió de esa armonía y rompió la armonía de la ley de amor en el cielo. Eligió el desviarse de ese curso de acción. Y entonces, él se elevó, perdió la perspectiva y de entonces vino la caída. Se debió entonces a que él hizo uso de su facultad de elección, de su libre albedrío, y Dios no se lo impidió. Así que vuelvo a leer ese texto de Patriarcas y Profetas. Dice, no haya placer, Dios no haya placer, no, no es placentero para Dios ver que alguna de sus criaturas le ofrece o le retribuye una obediencia forzada. Así que él desea que todas sus criaturas le den un servicio que nazca del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Aquí ya estamos viendo un primer elemento de la obra de redención, de la obra de salvación aplicada al ser humano caído. La obra de salvación opera tal transformación en el corazón del hombre y de la mujer que crea en él un corazón nuevo, lo capacita para comprender y para apreciar el carácter de Dios. Entonces, brota el amor de manera natural y por lo tanto el servicio a Dios brota también de manera natural como parte del impulso de la persona. Así que sí hay una ley que es el fundamento del gobierno de Dios y que tiene como principios el amor y la obediencia que se dé a esa ley, el servicio que se dé a Dios, debe ser un servicio que nazca del amor, la comprensión y el aprecio de su carácter. Todas las criaturas que están en el cielo tienen la facultad de elegir dar el servicio a Dios o no. Vamos a seguir adelante.
en la parte del lunes y del martes. Yo uní esos dos días, la parte del lunes y el martes. El lunes se titula la ley en Deuteronomio. Y la parte del martes se titula Letop Lak, que significa para que tengas prosperidad. Bueno, en primer lugar, allí en Deuteronomio capítulo 17, verso 19, se hace referencia a una indicación de parte de Dios a leer el libro de la ley. Vamos a citar esta parte de Deuteronomio 17, 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. En primer lugar, la ley de Deuteronomio, de acuerdo a este pasaje de Deuteronomio capítulo 17, verso 19, la recomendación es leer en el libro de la ley, todos los días para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para mantenerse en la perspectiva correcta. Criatura, creador. Mantenerse en la perspectiva correcta. Noten ustedes que ese pensamiento es reforzado más adelante. Dice, verso 19, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Así que leer la ley en primer lugar, entonces cumpliría una función, mantener la perspectiva criatura, creador, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni a siniestra. Mencionamos hace unos momentos que el ángel Lucifer eligió seguir un curso de acción contrario a la ley de amor. Él rompió la armonía de amor y él eligió apartarse de esa ley. Cuando él elige apartarse de esa ley, su corazón se eleva. Por eso dice, enaltecióse tu corazón. Él quizás se contempló a él y dejó de contemplar la ley de amor en el carácter de Dios. Él dejó de comprender y de apreciar el carácter de Dios, entonces pierde la perspectiva y entonces él se eleva su corazón y la palabra de Dios establece que antes de la caída viene el ensalzamiento. Pero antes del ensalzamiento hay una acción que se realiza y es dejar de ver la ley de Jehová. Cuando dejamos de ver la ley de Jehová, entonces ya no se cumple la conversión, porque la palabra de Dios dice que también la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sí? Nosotros hacemos mucho bien en contemplar este libro de la ley todos los días para mantenernos en perspectiva. Y este pensamiento es muy amplísimo, muy amplio. Permanecer en perspectiva en cuanto a la visión que Dios tiene de este mundo y la visión que nosotros tenemos de las cosas que nos rodean, con observar la ley de Dios
leer la ley de Jehová todos los días, hermanos, nos va dando una visión cada vez más acertada de la realidad de las cosas. Muchas veces nos aprendemos más el Salmo 23, el Salmo 91, pero muchas personas, si tú le preguntas, no se saben de memoria la ley de los 10 mandamientos. Eso ya nos debe ir mencionando, ¿verdad? Que quizás nosotros no estamos manteniendo una perspectiva correcta ante las situaciones de la vida porque no estamos nosotros mirando en la perfecta ley y estamos perdiendo la perspectiva y en ocasiones se presentan circunstancias en donde nosotros permitimos que nuestro corazón se eleve por encima de nuestros hermanos. Y siguiendo con el tema, en esta cita de Deuteronomio, se nos dice, verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, la ley de Deuteronomio nos menciona al menos 3 conceptos basados en este texto, en este pasaje de la Biblia de Deuteronomio capítulo 17, versos 19 y 20. El propósito de la ley entonces es mantenernos en la perspectiva correcta entre Dios y nosotros. Somos sus criaturas, Él es Dios. Nos ayuda también a evitar que nuestro corazón se eleve por encima de nuestros hermanos. Exacto. Y también nos ayuda para que nosotros tengamos larga vida. Así que, estimados, concluimos que el propósito de Dios al darnos la ley es con fines benefactores. Es por nuestro propio bien. Así que desde allí estamos ya encontrando nosotros la gran verdad de que la ley de Dios fue dada en función de nosotros, a causa de nosotros, a causa de sus criaturas. Porque Dios desea la felicidad de sus criaturas. Él nos hizo para ser felices. Y por eso Él nos da sus leyes que nos traen tantas bendiciones. En la parte del lunes, del martes, allí precisamente nos menciona la expresión le top lac. Dice, tampoco podemos olvidar al final del versículo 13, guarda estas cosas. Le top lac. Se está refiriendo al pasaje de Deuteronomio capítulo 10, verso 1 al 15. Ustedes pudieron encontrar allí, estamos estudiando la parte del martes, capítulo 10, verso 1 al 15, y en el verso 13 es donde se encuentra, dice, que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Le top la, para que tengas prosperidad. Esta expresión refuerza, pues, los conceptos que hace unos momentos comentábamos, que el propósito de dar Dios su ley a su pueblo era con propósitos de paz, propósitos benefactores. La ley es una puerta de bendiciones cuando se observan, cuando se siguen, ya que nos mantiene en nuestra perspectiva correcta como seres que dependemos de nuestro Dios creador. Nos ayuda a que nuestro corazón no se eleve sobre nuestros hermanos y también nos ayuda para tener larga vida, paz, prosperidad, salud. ¿No suena bonito todo eso? Yo digo que sí. Entonces,
La obediencia, queremos aclarar algo importante, a la ley de Dios no nos salva. Y eso es uno de los mitos que vamos a erradicar de una vez por todas en este comentario. Dios nos da sus leyes con fines benéficos, pero no con fines salvíficos. La ley, la obediencia de la ley, con todas sus bendiciones, no nos salva. No nos salva, pero sí nos trae bendiciones. Pero saben una cosa, ciertamente la ley no nos salva, pero cuando somos salvos, adivinen qué, guardamos esa ley, guardamos esa ley, es muy distinto. Al experimentar la transformación que Dios nos ha prometido de darnos un corazón nuevo de carne, vamos a leer Éxodo 36, Ezequiel 36. Vamos a leer esa parte porque estamos hablando sobre el tema de que la ley no nos salva y es exponerme aquí al mencionar esto ante una polémica muy grande, pues hay ciertos círculos cristianos que enseñan que sí, que guardar la ley te salva. Éxodo 36, 26 al 27, perdón, Ezequiel 36, 26 al 27. Ezequiel capítulo 36, 26 y 27. Aquí encuentro ya. 36, 26, 27. Se encuentra la promesa. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí? Nuestro Dios está hablando aquí del proceso de salvación. Él está diciendo que Él es el que va a hacer que nosotros andemos en sus estatutos. La obediencia fiel es un resultado de la obra interna de la gracia por parte de Dios en nuestro corazón. Si nosotros consentimos, Él se identificará de tal manera con nosotros que nuestra vida será una vida de continua obediencia. Quiero hacer un comentario aquí precisamente sobre ese tema de la obediencia. Aquí se encuentra en el deseo de todas las gentes, en el deseo de todas las gentes, capítulo, página 621. Vamos a leerlo. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La verdadera obediencia proviene del corazón. La obediencia fiel que deriva de una relación de fe con Dios. Una obediencia interna. Una obediencia que no es falsa. Es una obediencia derivada de la fe, no de un sentido del deber, sino del desear. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La obediencia de Cristo provenía del corazón. Y si nosotros consentimos, Cristo se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines
amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo, recuerdan hace unos momentos al principio lo que leí en Patriarcas y Profeta, que Dios solamente acepta un servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio del carácter de Él. Y aquí la sierva del Señor lo vuelve a decir. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odioso. Es una obediencia por impulso, una obediencia impulsiva. Imagínense, normalmente tenemos un concepto para obedecer de obediencia relacionado con la fuerza, o sea, sentirnos forzados a hacer algo que no queremos. Y si tú estás ofreciéndole al Señor un servicio forzado, un servicio en donde tú haces la voluntad de Él, pero quisieras hacer otra cosa, pero quisieras hacer mejor la tuya, entonces, hermanos, esa obediencia no es aceptada de acuerdo a estos conceptos ante Dios. Es una obediencia forzada y Dios no haya placer en esa obediencia forzada. Es una obediencia que cae dentro del concepto legalista. Es una obediencia que nace de la convicción de que tú debes guardar la ley, pero no nace del anhelo, del impulso natural de guardar la ley. Y aquí estamos dejando claro entonces que la obediencia impulsiva es posible. Al decir obediencia impulsiva me refiero que sea tu impulso natural obedecer la ley de Dios. Eso es buena noticia. Por eso el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. Y tu ley está en medio de mis entrañas. Aquí estamos ya develando, hermanos, estamos desenmascarando ese gran mito de que le estamos haciendo un favor a Dios cuando guardamos su ley. No, no le estamos haciendo un favor a Dios. Si Él es el que nos hace el favor a nosotros, quien por su gracia transforma nuestro corazón, nos pone un corazón nuevo. Si acabamos de leer como menciona allí, haré, les pondré, les daré, todo lo hace Él. Nosotros solamente necesitamos consentir sobre una base de continuidad y persistencia, que Él sea el que siga obrando en nuestros corazones. Así que queda establecido que la obediencia, cuando se hace con un sentimiento, con un sentido de forzado, por un sentido solamente del deber, no es una obediencia en la que Dios halle placer. Solamente Él ciertamente, Él es el que lo obra en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad, y es mediante el conocimiento y el aprecio de su amor como finalmente nosotros podemos ofrecerle a Él una obediencia impulsiva en la que Él halle placer. Pasamos a la parte del miércoles para ir finalizando. En la parte del miércoles estudiamos aquí la parte de Top Black y en el esclavo en Egipto. En esta parte de esclavo en Egipto, hermanos, es como en medio de esta lección donde se observa un aspecto teológico tan profundo como lo es la ley y la gracia. Es como hacer un remanso, como hacer un momentito de descanso. Y aquí encontramos, ¿verdad?, donde Dios le dice al pueblo, mira Israel, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, con brazo fuerte, brazo poderoso, te libré de la servidumbre,
quiero citarles allí el texto de, por ejemplo, de Amós, es allí en Miqueas capítulo 6, verso 4, donde dice, porque yo te hice salir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí. Hermanos, continuamente Dios le recuerda al pueblo el acto salvífico de él, que mediante el favor de él, Dios los liberó de la esclavitud de los egipcios, algo que ellos nunca hubiesen podido lograr por sí mismos. Y es que, estimados, es por la gracia de Dios que nosotros, como decíamos al principio, únicamente la gracia de Dios es mediante la cual podemos alcanzar salvación. Así que la gracia de Dios salvó al pueblo de los egipcios y les ofreció descanso de sus obras. Hebreos capítulo 4, verso 1 al 5. Ahora, hermanos, en respuesta a la gracia que Dios nos dio, necesitamos extender también nosotros esa gracia a los demás. De gracia recibiste y dad de gracia. Nosotros, como pueblo adventista, no podemos encerrarnos en cuatro paredes, en un modelo de adoración cuadrado, cuadrático le llamaríamos, ¿verdad? Que normalmente los templos son cuadrados. Y el hecho de que los templos sean cuadrados también ya nos da una idea de que nuestro pensamiento es cuadrático, ¿verdad? Cuadrado también. Estamos allí confinados, solamente encerrados, encriptados, encapsulados en un modelo de adoración limitado. Entonces, pero aquí nos menciona que nosotros somos llamados a dar de gracia. En este caso, entonces, estimados hermanos, dentro de la ley de Dios se encuentra el sábado. El sábado fue una referencia precisamente de que la ley de Dios aplica no tan solo al pueblo, sino también al extranjero. ¿Recuerdan ustedes que en el mandamiento del sábado se dice que va a descansar el israelita o el judío, su siervo, su sierva, su asno, su caballo, su burro, lo que tengan por allí, hasta el carro? Pero también dice, y el extranjero que está dentro de tus puertas. Y eso nos da a entender que la redención es para todos. Nosotros no somos un pueblo institucionalista o que nos aferremos al institucionalismo en donde digamos, ay, yo me siento orgulloso de ser adventista. Como que eso se suena quizás impropio, porque nos puede ir de alguna forma conduciéndonos a mantenernos en una actitud exclusivista. Yo soy adventista y bueno, no me acuerdo de los demás. Yo soy adventista y los demás, si quieren, pues que también les cueste, ¿verdad? Para que ellos también se conviertan, hermanos. Ese tipo de mentalidad fue el que Dios quiso prevenir que no ocurriera. Por eso dio su ley en un monte, allá en el desierto, donde nadie podía ir a reclamar, oye, este desierto es mío, este desierto es de Babilonia, o este desierto es de Egipto, o este desierto es de Nínive, o es de los gabaonitas, de los amorreos. Allí estaba el Señor en un monte donde nadie se había apropiado de ese monte, dando a entender que su ley es para todo el universo, para todo el mundo. Y por lo tanto su gracia también es para todos. Nosotros hemos sido liberados, hermanos, también de Egipto en el sentido de que Él nos salvó. Ahí encontramos nosotros en Efesios capítulo 2. Es muy bueno que leamos ese texto. Efesios capítulo 2. Yo quiero leerles, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Dónde anduvisteis en otro tiempo? Bueno, dice, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está describiendo una esclavitud en donde el príncipe de la potestad del aire
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es el verdugo de esa esclavitud, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Verso 3. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Allí está, describe la esclavitud del pecado. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias a Dios por su don inefable. Porque únicamente la gracia de Dios nos puede salvar. Y nuestra obediencia en ningún momento tiene como fin obtener la salvación o el favor de Dios. La obediencia es al final. Y eso lo vamos a ver precisamente aquí en la parte del jueves, donde dice, no por tu justicia, no por tu justicia. Vamos a leer todo lo que es la nota de la lección, ya que sí está muy al punto. El gran tema de la justificación solo por la fe es fundamental para la religión cristiana. Al hablar de la ley y la gracia, necesariamente estamos dejando claro que la ley tiene una función muy importante, traer bendición al ser obedecida. Pero su función no es traer salvación. Y que la ley, por lo tanto, si no trae salvación, entonces no es gracia, no es la gracia. La ley no es la gracia. Hay gracia en la ley, porque Dios nos dio la ley para favorecernos, para que contribuyera a nuestra felicidad y para que nosotros manifestemos a Él, a Dios, el aprecio de su carácter y que comprendemos su carácter de amor. La ley es una encarnación de nuestro amor hacia Dios por la gratitud que experimentamos hacia Él. Nunca la ley fue dada para obtener el favor de Dios o de alguna manera para comprar a Dios con nuestra obediencia. Nunca. La obediencia es un don de Dios, es un regalo de Dios, porque la obediencia viene de apreciar el carácter de Dios, de oír la palabra de Dios, de ver el amor de Dios. Y nosotros todo eso podemos hacerlo en la medida en que Dios es el que hace la obra en nosotros. Dios es el que nos da la fe. Dios es el que nos capacita para apreciar su carácter. Nosotros no tenemos nada. El pecado precisamente consiste en que somos inhábiles, somos inútiles para producir justicia. Y la única justicia que nosotros podemos hacer son como trapos de inmundicia, como esos trapos de cocina, ¿verdad? Que a veces se usan en algunos lugares. También nosotros los usamos a veces. Ya ropa que ya decimos, bueno, vamos a usar esto, vamos a dar un uso ya para mantener la limpieza, pero esos trapos se llegan a quedar inservibles. Y hermanos, prácticamente Dios tiene que hacer todo el trabajo. Nosotros tenemos que consentir. Miren ustedes, por eso la escritura dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso que la misma fe es un don de Dios. Así que en la parte del jueves dice, es un gran tema fundamental para la religión cristiana, para toda la religión de la Biblia en realidad, porque como dice en Romanos 4:3, el padre de la fe, Abraham, fue justificado porque creyó. ¿Ah? La justificación por la fe es la obra de Dios, en donde Dios hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Por eso cuando una persona abandona a Dios por sus errores, porque él cometió un error, esa persona es que aún no ha experimentado la salvación de Dios en su corazón. Porque ni que tú obres bien, ni que obres mal, eso no impresiona a Dios. ¿Saben por qué? Porque
¿Tú crees que si un pecador o una persona que aunque haya experimentado la salvación, vamos a poner el caso clásico de David, ya había hecho grandes obras, pero falló y es conocido de todos la falla de David? ¿Será que eso le impresionó a Dios bastante? Ay, pero ¿cómo fue que David pecó? ¿Será que Dios pudo haber dicho así? A Dios no le impresionó, porque David era un pecador. Él mismo le había dicho, en pecado me concibió mi madre. Ahora, cuando José, por ejemplo, tentado por la mujer de su patrón, no cae en pecado, sino que dice, ¿cómo haría yo este grande pecado y pecaría contra Dios? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y pasa con 10 la prueba. ¿Será que Dios dijo, ay, miren cómo está, cómo me impresiona lo que hizo José? Hermanos, sin duda alguna, Dios sí da gracia, dice, a los humildes. Y en el caso de Job también dice, has mirado a mi siervo Job, hombre varón perfecto, etcétera, apartado del mal. Dios no le impresiona cuando alguien hace algo bueno. Lo que le impresiona es que alguien se mantenga en la conexión con él, que dé su consentimiento de que Dios haga la obra en él. Eso sí le impresiona a Dios. Por eso Jesús dijo, esta es la obra que el Padre quiere que hagáis, que creáis en el que él ha enviado. ¿Cuál es la obra que el Padre quiere que hagamos? Que creamos, que consintamos, porque el que hace la obra y el que da el querer y el hacer es Dios. Así que mientras nosotros andemos por allí intentando guardar la ley con nuestros propios esfuerzos, vas a llegar a ser una persona moral irreprensible como lo era San Pablo. No digo que no, ¿sí? Pero esa obediencia, San Pablo dijo, todo eso para mí lo consideré pérdida, como estiércol, porque él ofreció eso buscando establecer su justicia propia, aparte de la justicia que viene por la fe. Intentó lograr obtener la justicia que viene por la obediencia a la ley, y eso, hermanos, no es así, porque él mismo fue el que dijo, ahora pues la justicia de Dios se ha manifestado sin la ley. Porque, hermanos, la obra de salvación de Dios es por gracia sois salvos, mediante la fe. Entonces, concluimos que la obediencia es importante porque nos trae bendiciones. La obediencia es importante, inclusive la Biblia dice que, pero solamente eh, este, los obedientes a la ley serán justificados y que no solamente los oidores. La ley tiene su importancia en la medida en que mm, da testimonio de la salvación que nosotros tuvimos en nosotros. La obediencia viene integrada en la salvación y no la salvación en la obediencia. Es decir, la salvación induce a la obediencia. Ningún desobediente entrará a la ciudad celestial. Eso sí, la ley no es la gracia, pero sí la ley es una expresión de la gracia de Dios en este mundo. Ser salvos es aceptar, a consentir que Dios aplique su método redentor en nuestra vida. Esa es la salvación. Es consentir hoy, mañana, pasado mañana, siempre que Dios aplique su método salvador en nuestros corazones y en nuestra vida. La obra de redención habilita al pecador para obedecer una obediencia fiel. El favor de Dios, la gracia de Dios, habilita para ser idóneos para el cielo, como Adán y Eva antes de pecar. Para Adán y Eva antes de pecar, obedecer era un impulso natural. Y eso es idoneidad para el cielo. Un impulso natural para obedecer a Dios. Y finalmente, la obedecer no es la salvación, pero sí es una condición para hacerlo. Romanos 2:13, quiero terminar con ese texto.
Romanos 2:13. Aquí leemos Romanos 2:13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es una condición, claro que sí, pero la ley sin la gracia no tiene ningún valor. Igualmente, la obediencia sin la gracia no tiene ningún valor, porque la gracia es la única que salva y la salvación trae como resultado natural la obediencia, porque la obra de Dios redentora consiste en capacitar a los creyentes para que comprendamos en toda su largura, profundidad, anchura y altura el conocimiento de Dios y podamos comprender ese amor y podamos eh, apreciar su carácter y entonces el servicio que le demos cuando nosotros comprendamos, apreciemos su carácter que es amor, entonces Él hallará placer en nosotros y nosotros habremos alcanzado la idoneidad para el cielo. En eso consiste la santificación, apartarnos para Dios, para que Dios cumpla su obra transformadora en nosotros. Eso es la verdadera religión. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Querido hermano, que Dios te bendiga, que vayas por el camino mirando en la perfecta ley, mirando en el perfecto carácter de Dios, su ley de amor, su carácter. Y de esa manera nosotros, contemplándole a Él y consintiendo en que Él cada día haga su obra interna en nosotros, es como un día nosotros llegaremos a apreciar su carácter, a comprenderle y nuestra vida será una vida de continuo servicio. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continuo servicio. Que Dios te bendiga, es mi deseo y es mi oración.